Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal. Hoy trataremos de un tema de enorme importancia que ya lo hemos tratado otras veces, así que ya está como maduro, pero se pone importante. La autoridad paterna en peligro de desaparecer en Europa. Lo abordaremos con nuestros tertulianos a los que saludamos de inmediato. Camilo Esperón, experto en noticias que pican. Bienvenido, Camilo. Bien hallado, buenas noches. Flor Sánchez, profe con mucha experiencia y últimamente psicóloga. Bueno, no ejerce, pero ya tiene su título. Así que bienvenida. Bienvenida, Flor. Flor se ha ido. Bueno, seguimos. Tenemos también a Marta Piñeiro, que tiene mucha experiencia en el mundo informativo por una tarea de las que ella desempeña y en necesidades sociales de las verdaderas, porque está desde hace bastantes años al frente de una ONG, AMENAC se llama esa ONG, tiene un nombre muy simpático, Amor en Acción. Bienvenida, Marta. Hola, buenas noches a todos. Flor se nos ha ido, espero que vuelva. Bueno, son cosas del directo. Bueno, pero antes de comenzar nuestra tertulia, te ofrecemos la primera de nuestras 3 pizcas de adobo acostumbradas, adobo musical. No vamos a echar pimentón, ni yo qué sé, canela, ni pimienta, ni cosas de esas. Ni sal vikinga, que la descubrí hace poco y está buenísima, por cierto, pero no vale para la tertulia. Bueno, hoy tendremos 3 temas, uno ahora, otro a la mitad del programa, otro al final, de las suites francesas de Juan Sebastián Bach, y serán interpretadas por el famosísimo pianista ya fallecido, falleció con 50 años, canadiense Glenn Gould, considerado por los expertos como quizá el mejor pianista del siglo XX. Vamos pues con la primera de nuestras pizcas de adobo musical. Se trata del tema número 1 alemán de la suite francesa número 3 en si menor, BWV 814 de Juan Sebastián Bach. Escuchemos es breve, dura nada más que minuto y medio, pero lo bueno si breve, ya sabes, 2 veces bueno. Escuchemos a Glenn Gould.
Después de escuchar reunidos al extraordinario pianista Glenn Gould y al magnífico compositor Juan Sebastián Bach, iniciamos nuestra tertulia. Faltaría más. Yo estoy esperando que regrese Flor, que en este momento está pidiendo paso. Esto del Zoom tiene sus peculiaridades. Yo buscaba en esta tarde en el diccionario una expresión, patria potestad, y según el DRAE es la potestad que tienen los padres sobre los hijos que aún no están emancipados. Por otra parte, el Salmo 127 y versículo 3, bien conocido. Bienvenida de nuevo, Flor. Hola, a ver si ahora no se corta. Gracias. Bueno, está bien, lo deseamos de todo corazón. En el 127.3, Salmo 127.3, dice, herencia de Yahvé son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9 nada más, leemos, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Y por último, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, los primeros 4 versículos, dicen, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por otra parte, en los 10 mandamientos se citan ese mandamiento citado, pero otros que tienen que ver con la familia. En realidad, en los 10 hay algo que ver con la familia. Bueno, paramos ahí. En estos días, concretamente la fecha es 10 de octubre de este año, se recibió, yo creo que os lo mandé, pero si no os lo mandé, pues dadlo por mandado. Siento que Flor se nos ha ido otra vez, tiene algún problema tecnológico. Un comunicado de la Alianza Evangélica Española, que por cierto, en esta semana, en el fin de semana, se celebra una reunión online en torno a este tema, con vistas a publicar un documento a primeros de año. Esa es la información que han mandado. Y el comunicado dice así, la publicitada gincana porno para niños de Vilassar de Mar, en Tarragona, las recientes declaraciones de la ministra de Igualdad y el taller para niños de travestismo en Tarrasa tienen en su conjunto la virtud de poner en evidencia que se está desarrollando un programa que va más allá de unas iniciativas aisladas y confronta una verdadera agenda. La gincana incluía simulaciones de felaciones y posturas sexuales que los organizadores justificaron como actividades formativas en materia de sexualidad y afectividad, a lo que se añade que la ministra explicaba con contundencia que decidir mantener relaciones sexuales con quien los niños decidiesen formaba parte de su libertad. El Ayuntamiento de Tarrasa justifica las actividades del Drag Kids, diciendo que los niños construirán otra versión de sí mismos y se imaginarán un cuerpo diferente al que la sociedad impone y ayudarán a abrir miras e imaginarnos más allá de lo que la sociedad nos dijo que éramos en la casilla de salida. Este tipo de programas pretenden legitimarse con al menos 3 tipos de consideración. Es bueno, según sus promotores, iniciar cuanto antes a los niños en las actividades sexuales. Segundo, es irrelevante el sexo con el que nacemos,
La incongruencia entre la identidad sexual biológica y la autopercepción de género es normal e incluso debe animarse a experimentarla. Tercero, ambas cosas son una muestra de libertad y progreso. Estos fundamentos se acompañan de la promoción de la desvinculación de los niños de sus padres y de la usurpación de la responsabilidad de los padres sobre sus hijos, con la consecuente desintegración de la familia. Bueno, el artículo es de la Alianza Evangélica, como dije antes, es bastante largo. Yo creo que os lo he pasado, pero no estoy seguro. Y, en fin, termina al final diciendo: si los padres asumimos firmemente nuestra responsabilidad, no habrá gincana ni ministros, gobierno o grupo doctrinario que pueda degradar la formación equilibrada de nuestros hijos. Mantengámonos libres de los vaivenes ideológicos y de las imposiciones políticas y de las agendas sectarias, porque si la cohesión y soberanía de la familia se liquidan, ¿qué será de la próxima generación? Sin familia, ¿qué nos queda? Bueno, y después yo os puse algunas noticias, una de ellas muy sorprendente y muy lamentable, pero si esto está sucediendo y no llegó inmediatamente la Guardia Civil y se los llevó a todos presos, es porque eso está plenamente bien visto y autorizado. Hace muy pocos años esto terminaría por lo menos en comisaría y después ante un tribunal. En este momento eso no ocurre. Así que, por lo tanto, vamos al tema, porque todos tenemos algo que ver con la educación. Flor está directamente, y Marta también bastante, implicadas en la educación directamente. Camilo tiene una hija adolescente. Entonces, ¿cómo veis el tema? Flor, mientras estás ahí audible y hablable, te vas, no digas nada, te vas y... Lo siento, yo creo que hoy estoy como el Guadiana. Aparezco y desaparezco. Bueno, yo lo que pienso es que debemos reflexionar mucho en nuestras congregaciones y ponernos muy en serio con la educación de nuestros hijos en casa, porque sabemos que desde fuera todos son ataques, sobre todo a la familia y ahora en particular a los miembros más vulnerables de la familia, que son los niños, que son los, digamos, que son más manipulables debido a que no están formados convenientemente, porque obviamente están creciendo y están formándose. Y creo que las familias tenemos una responsabilidad, bueno, y los profesores también formamos parte de eso, ¿no? Pero principalmente las familias, una responsabilidad muy grande en estos tiempos para que nuestros hijos, por lo menos, sepan afrontar cosas que les van a venir de fuera. Y tenemos que anticiparnos, cosa que no estamos haciendo, vamos tarde con este tema, pero tenemos que anticiparnos y saber que lo que hay fuera, lo que quiere es destruir familias y destruir la mente de los niños y intoxicarla. Entonces, el trabajo es desde dentro. Yo veo que es la única manera en la que podemos luchar contra esto. Marta, ¿tú cómo lo ves? Pues yo estoy de acuerdo con Flor, ¿no? Pero yo cuando reflexionaba también sobre el tema pensaba un momentito, cuando nos están vendiendo esta moto de que es que tenemos que hacer además niños, ¿no? Que estén por encima de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, porque nosotros somos unos antiguos, porque nosotros vivimos de otra manera, pero incluso ya en nuestros pensamientos más normales. Una de las ideas también que nos quieren transmitir es que nuestros hijos tienen que vivir mejor que nosotros. Y yo me pregunto, ¿qué es vivir mejor que nosotros? O sea, vivir mejor que nosotros es vivir con una familia destrozada, con una familia que les enseñemos a que ellos son autónomos, eso sí, que lo paguen los padres, claro, la autonomía, porque a los niños les enseñarán en la gincana, pero cuando llegan a casa tú tienes que pagarle a los niños todo lo que los niños piden.
Entonces yo creo que desde luego es un gran ataque de Satanás hacia nosotros. Yo sé que está muy mal hablar de Satanás, de hablar del demonio, de hablar de los poderes del mal, pero la realidad es esta: si logran destruir a la familia, van a lograr destruir todo el mundo, porque ¿qué se les enseña a los niños? Yo me pregunto, ¿qué se les enseña a los niños? ¿Qué estamos dispuestos a que ellos digan o a que ellos hagan? Creo que desde luego estamos perdiendo una batalla tremenda, y cuando ves todo esto dices, bueno, pues es que nuestros niños, ¿por quiénes van a estar enseñados? ¿Qué se les va a decir, no? ¿Qué le estamos metiendo en sus mentes? Al final, en lugar de hacer niños independientes, que sean capaces de pensar, que sean capaces de reivindicarse por sí mismos, estamos haciendo unos niños que al final solo piensan lo que queremos que piensen, con un pensamiento único, es muy complicado, pero al final los demás somos antiguos, pero lo que viene son modernos, y solo hay que tener el pensamiento moderno, no vale tener otro pensamiento. Entonces, ojito, a lo mejor es que nos están queriendo hacer entrar por un pensamiento único vestido de modernidad, y nosotros nos tenemos que tragar que somos unos antiguos, pero que al mismo tiempo cuidemos a nuestros niños. Y ves una sociedad y ves unas familias tan desestructuradas, tan que el padre no sabe por dónde tirar, la madre no sabe por dónde tirar, y al final es que los niños pues van así. Pero es que yo veo, por ejemplo, familias que su padre está con otra mujer, que tiene hijos de la otra mujer, entonces ya son en una familia su padre que ya tiene hijos de otra, los hijos de la otra que viene. Entonces, bueno, dices, al final es ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Complicada la situación, ¿eh? Y lo que se quiere enseñar, yo lo tengo muy claro, es un pensamiento único con lo que les da la gana a ellos que nosotros creamos. Camilo. Bueno, Marta dice que están queriendo. Yo, lamentablemente, pienso que lo están consiguiendo con creces, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Hay un pasaje bíblico que dice que instruye al niño también en este camino, y cuando sea mayor aún no se va a olvidar de él, ¿no? Eso quiere decir que la patria potestad, que ha sido algo siempre que la humanidad ha tenido, no solamente la humanidad cristiana, sino la humanidad en general, porque el modelo de familia que Dios instituyó es un modelo que incluso en civilizaciones, digamos, que no son cristianas, han tenido a bien que la familia era la familia, ¿no? Un papá, una mamá, sus niños, ¿no? Pero lamentablemente el Estado profundo viene trabajando desde hace años, y viene trabajando con partidos políticos que sean de un lado o del otro, da igual, van consiguiendo que su idea anticristiana, profundamente anticristiana, vaya avanzando, y evidentemente es acabar con la familia, porque es el pilar de la sociedad. Y evidentemente, si a los niños, ellos saben muy bien que a los niños se les lava el cerebro muy bien de pequeños, y ese lavado de cerebro después es muy difícil de reprogramar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hablabais ahí también de lo porno, ¿no? Ya no es solamente que los políticos digan, no, es el Estado quien tiene derecho a educar a los niños. Esa gran mentira, nunca fue el Estado. Ahora pretenden que es el Estado el que tenga la obligación y el derecho de educar, y no los padres, ¿no? Eso es el gran error que nosotros, los ciudadanos de a pie, pues estamos consintiendo. Hablo en general, y eso es un gran error que lo vamos a pagar muy caro, ¿no? Y estamos permitiendo errores increíbles. Este Estado profundo sabe que para desprogramar a un niño de todos los valores que puedan acercarse al cristianismo es, por ejemplo, permitiéndoles que un smartphone, un teléfono móvil que cualquier niño hoy tiene en el bolsillo, pueda acceder al porno, por ejemplo, que hablábamos antes del caso de Cataluña, hablaba aquí Daniel, ¿no? Ellos tienen muy estudiado y muy contrastado que además es algo que se podía evitar hoy con la tecnología que hoy en día. Un simple algoritmo podía evitar que hoy los niños tuvieran acceso al porno. Simplemente con eso. ¿Por qué no se evita? ¿Por qué nadie se levanta diciendo, oye, esto está destrozando a nuestros hijos? Les está llevando hacia una sexualidad que evidentemente no es sana, es totalmente insana, y está acabando, digamos, con una mentalidad sana. O sea, el daño es terrible el que se está. Esa gente
voy a llamarle gente por no llamarle demonios literalmente ya, porque yo creo que parecen ya de diablos más que seres humanos, están permitiendo porque saben que el daño que se le está ofreciendo al niño es terrible. Y después viene la política, después viene la legislación anticristiana diciendo, no, esto que está ahí por encima está permitido por la ley, ¿no? Como diciendo, papá, no te levantes contra nosotros porque va a haber un juez que por encima te va a condenar y te va a sacar la custodia de tu hijo si te empeñas en ir por el verdadero camino, por el camino de la verdad, ¿no? Como diciendo, acepta la mentira, acepta el lavado de cerebro que le estamos haciendo a tus hijos, porque esto es lo que hay, ¿no? Y la humanidad, nuestro país, dentro de poco va a ir a votar, va a meter la papeleta en una urna y vote a un lado, vote a otro, va a votar a un partido político que va a aceptar todo eso. Unos lo van a decir más claramente, otros, bueno, no, pero consentimos. Al final va a ser lo mismo, votes al que votes. Por eso yo soy bastante pesimista y pienso que sí, la Alianza Evangélica puede levantar una editorial o incluso puede movilizar a muchos cristianos en la calle y a protestar. ¿Qué vamos a conseguir? Pues no sé. La verdad que estoy bastante pesimista respecto a esto. Pienso que son los últimos tiempos y es una generación diabólica la que se está levantando y al cristiano lo único que le queda es postrarse ante el Señor y esperar que pase algo que yo no sé por dónde viene la solución, la verdad. Además después la forma civilina que tiene, ¿no? Que tenemos de autoengañarnos todos. Por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia con las residencias de mayores, ningún hijo quiso quedar, o muy poquitos quedar con sus padres, cuando realmente no trabajábamos, estábamos en nuestras casas y podíamos haber llevado a nuestros padres desde las residencias. Y no, pero todos los hijos nos rasgamos luego las vestiduras, fallecían, no sabíamos cómo, no sabíamos por qué, pues lo estábamos viendo, ¿de qué nos estamos quejando? ¿Qué estamos llorando si nosotros no cuidamos a nuestros padres? Y creemos que nuestros hijos nos van a cuidar a nosotros. ¿Creemos de verdad esto? Son los niños que estamos formando, ¿eh? Yo conozco alguna residencia que llamó a todas las personas, a todos los hijos, pues de casi 200 personas que están en esa residencia, 2 hijos fueron a recoger a sus padres y 2 que estaban de verdad sus padres mal, pero ellos dijeron, no, si yo tengo a mi padre o a mi madre ahí porque no puedo estar con ellos, ahora puedo cuidarles, ¿no? Y entonces lo que dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, cuídalos para que te vaya bien, es que si ya no lo estamos haciendo, ¿qué nos creemos? Que la generación que viene detrás nos va a cuidar a nosotros. Es esto lo que estamos enseñando. Luego, eso sí, vamos todos de muy cultos, muy finos, pero aparcamos a nuestros padres en la residencia y pretendemos autoengañarnos diciendo, no, nosotros no lo hacemos, pero ya veréis, nuestros hijos o los que vienen detrás nos van a cuidar. Lo tenemos muy claro, porque los que vienen detrás no saben, no tienen claro algunos ni de qué sexo son. En cualquier momento fluyen todos y ya no sabemos ni por dónde tiramos. Y esta es la sociedad que estamos creando, ¿eh? Bueno, Marta, hay que reconocer también que en caso de la pandemia a muchos padres o a muchos hijos se les impidió acercarse a una... Bueno, pero otros que no. A otros que no y no lo hicieron. ¿Y qué crees? ¿Que tus hijos te van a cuidar si tú no los cuidas a ellos? Vamos, eso sí nos autoengañamos, que lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Y es que no podíamos. Es que estábamos en casa igual nos estresábamos. Estamos cambiando la edad. El tema de Daniel es los niños. Pero es que nosotros estamos enseñando así a los niños. Los niños nos están viendo vivir, ¿eh? Son niños, no bobos. Es que yo creo que a veces pensamos que son bobos y son niños, ¿eh? Y que las tienen guardaditas todas. Toditas. Que lo que ven lo van a hacer. Y repetirán muchas veces y por desgracia lo que nosotros hacemos. Oye, Flor, porque no se entendió. No, es que, Flor, en el ámbito académico se respira esto. Pues mira, como me he perdido parte de la conversación por culpa de que entro y salgo por mis fallos en Internet, yo supongo que te refieres al tema de la educación con respecto a los padres, lo que estáis hablando ahora. No, me refiero, ¿o estabais hablando de otro tema? Me refiero, o nos referimos, a la imposición de la agenda LGTBI.
A ver, ay, yo, yo donde estoy, tengo que decir, en los dos colegios donde estoy, que son colegios, aunque están dentro de una ciudad, son colegios pequeñitos, que no hay demasiado movimiento en ese sentido. Quiero decir, sí hay pues las agendas que te van poniendo o las directivas y las directrices de que te va poniendo el Ministerio de Educación aquí, ¿no? Y algunas cosas, siempre hablando de diversidad, y ahí ya entra un poco todo, pero no veo esa presión que puedo ver en otros ámbitos, por lo menos en donde yo estoy. No quiere decir eso que seguro que hay centros que sí, seguro que hay centros que tienen esto con mucha presión. Ujú. En mi caso no, porque son centros como muy familiares, donde profesores, docentes, o sea, docentes, no docentes, los niños y los padres de los niños pues forman comunidades y entonces ahí aún se respeta mucho a la familia, aún hay temas como digamos más tradicionales, ¿no? Ujú. Pero sí que yo creo que esto no nos debe, porque esto puede pasar aquí, pero seguro que en muchos otros centros no. Y no debemos olvidarnos también que las personas que tienen este tipo de ideologías, a muchas también no son profesores, o sea que donde vayan también van a llevarlas, Claro. también van a llevarlas y van a enseñarlas y van a intentar imponer, obviamente, Y tienen apoyo esos temas. oficial. Y tienen apoyo oficial, exactamente. Entonces, pues yo creo que sí, que se verá mucho más. Es eso, mi experiencia no es en este momento esa, pero lo que se respira alrededor ya sabemos lo que es. Ujú. Y lo que es intentar que los padres no eduquen, intentar que el Estado pueda socializar a los niños desde muy pequeñitos, influyendo y metiéndoles su ideología y evitando que los padres intervengan. Aunque luego los padres son los responsables, hasta que tenga 18 años, de todo Ujú. lo que hagan los niños, ¿no? Ujú. Y son responsables de mantenerlos y tienen que, ¿entiendes? Todo, o sea, toda la responsabilidad recae en ese sentido en los padres, pero déjame educarlo como a mí me dé la gana. Ujú. Obviamente estoy con Camilo, los tiempos son Hombre, durísimos te puedo y decir, veremos Flor, peores. te puedo decir, Flor, que en el caso de mi hija, bueno, ahora ya no está en un instituto, está en una facultad, pero llegaron a avergonzar a compañeros de ella por no verlos en una línea LGTB. Claro, por eso. Bueno, Yo digo que mi experiencia hacemos un alto porque estamos ya en el Ecuador y acabamos de empezar, pero estamos ya en el Ecuador del programa y vamos a dar entrada al señor Bach, que un músico como Bach no lo podemos tener a la puerta esperando. Así que vamos a escuchar nuestra segunda pizca de adobo musical, surgida de ese genio de la música que fue Juan Sebastián Bach, e interpretada al piano por el maestro de pianistas Glenn Gould. Se trata del tema número 4, Menuet Trío, de la suite francesa número 3, BWV 814, en si menor, de Juan Sebastián Bach. Escuchemos a Glenn Gould interpretándola.
Bueno, al respecto os lo he mandado, pero os leo un artículo para los que están escuchando, publicado en el diario El Confidencial el 10 de julio de este año, firmado por Juan Soto Ibars. El título dice: Los hijos no pertenecen a los padres, sino al Estado. Una horrible historia portuguesa. Y cuenta lo siguiente. Todo empezó en 2018 en el Colegio Camilo Castelo Branco de Famalicão, distrito de Braga, donde unos padres, los Mesquita Guimarães, se negaron a que sus hijos Tiago y Rafael cursaran la asignatura Ciudadanía y Desarrollo. Se trata de una materia centrada en la formación moral y cívica de los alumnos, con enfoques feministas y énfasis en la educación sexual. Los padres alegaron que eso debía enseñarse en casa y de acuerdo a los valores de la familia. Debido a su objeción de conciencia, los padres y la escuela entablaron un diálogo y finalmente, dado que Tiago y Rafael tenían un rendimiento escolar sobresaliente y un comportamiento ejemplar, el colegio aceptó la decisión de los padres y permitió a los niños promocionar cursos sin haber pasado esa asignatura. Sin embargo, el entonces secretario de Estado y actual ministro de Educación, João Costa, se sintió empujado a intervenir. Esos niños tenían que recibir los valores decididos por el gobierno. Costa abrió una investigación, se emitió un dictamen y se resolvió una orden firmada por el propio Costa el 16 de enero de 2020 que los niños tenían que repetir curso, pero no el que estaban cursando, sino el de 2018. Es decir, debían retroceder 2 años pese a su expediente escolar sobresaliente. El jurista luso José María Duque dice que Costa logró emitir esa orden agarrándose a una lectura obtusa de la ley. Según él, que un par de estudiantes con alto rendimiento dejaran de cursar esa asignatura los convertía en absentistas. Es decir, era como si hubieran abandonado la escuela. Tiago y Rafael no son los 2 únicos hijos de la familia Mesquita Guimarães. Otros 3, los mayores, están en la universidad con un expediente fabuloso. Otro más joven está a punto de entrar y todo apuntaba que Tiago y Rafael seguirían sus pasos. Todos los hermanos tocan instrumentos musicales y según la escuela son extremadamente colaborativos, amables y atentos. Se diría, por tanto, que la familia Mesquita Guimarães ha logrado educar a sus hijos no solo de forma correcta, sino con excelencia. Pero nada de esto parece importarle al ministerio. Tras el dictamen ministerial se entabló un proceso judicial entre el Estado y los padres y la justicia les dio la razón. La jueza decretó que los niños debían regresar al curso que les correspondía y seguir con su formación. Todo parecía haber terminado, pero lo cierto es que Costa no quedó conforme. Y en 2021, ya como ministro de Educación, este político utilizó la maquinaria de la administración para planear su venganza contra esta familia. El Ministerio Público abrió otra investigación, envió a agentes de la Seguridad Social a casa de los Mesquita Guimarães y trató de demostrar que sus padres estaban maltratando de algún modo a sus hijos. Un apunte. La Constitución portuguesa, en su artículo 43, establece que el Estado no puede programar la educación y la cultura según líneas filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas o religiosas. Además, establece que los padres tienen el derecho y la obligación de educar a sus hijos. Como señala Duque, la Constitución no dice que hay que educarlos y, de hecho, blinda la neutralidad política de la educación. Pues bien, siguiente episodio. Tras más de 1 año investigando la vida privada de la familia con constantes intromisiones, el Ministerio ha emitido un informe que pide quitar la custodia a los padres, que por no cursar el equivalente a educación para la ciudadanía. Considera que esos 2 niños están siendo maltratados por sus padres. Ahora el Ministerio quiere que la escuela en representación del Estado se haga cargo del cuidado de esos niños durante el curso escolar. En Portugal la noticia ha estallado como un barril de pólvora y, aunque parezca increíble, sigue dividiendo al país. Bueno,
Eso no creo que sea una noticia falsa porque viene con nombre y apellidos y fecha y un diario que se publica y tiene además buena marcha. Hay un editorial publicado el 11 de agosto de 2021 en OK Diario, es el editorial del diario, que dice, se titula "Ya lo avisó Celaá, los hijos no son de los padres sino del Estado". Y dice lo siguiente, es muy breve. Los borradores de currículo de primaria a los que ha tenido acceso OK Diario retratan la cara más totalitaria de un gobierno que pretende enseñar a niños pequeños el valor social de los impuestos. Y lo más aterrador del programa educativo del gobierno es que despoja a los padres de la responsabilidad como primeros responsables de la educación de sus hijos, un derecho que le confiere la propia Constitución española. Todo forma parte de lo que el mismo gobierno denomina sin ningún tipo de complejo alfabetización cívica. Esto es una serie de saberes básicos, entre comillas, para que en el futuro los niños sean rehenes del pensamiento único. El gobierno trata de expropiar la mente de nuestros hijos. Repito, es un editorial del día 11 de agosto del año pasado. Curiosamente, en el mismo diario había un artículo que os lo he mandado a vosotros, un artículo que era un artículo copiado a dictado, naturalmente del organismo de educación, porque era un discurso totalmente contrario a esto. Así que la cosa anda por ahí. Tengo otra nota aquí del diario El Mundo, que también os la mandé. La Fiscalía tendrá que decir algo. Pocas cosas pueden ser más nocivas para un niño que hacerle creer que su opinión importa a la patria. Vivimos en la política espectáculo, así que ahora tendremos un consejo consultivo de 34 menores. Aún se nos permite llamarlos así, a los que el gobierno consultará sobre las cuestiones que les competen. Esto es real, ¿eh? Esto es totalmente real. Supongo que la Fiscalía tendrá algo que decir. Y hay aquí otro artículo, este es de 2020, cuando aquella polémica estaba muy caliente. Veremos lo que pasa ahora. El gobierno se vuelca contra el PIN parental. Los hijos no pertenecen a los padres de ninguna manera. El artículo es del diario El Mundo, el 17 de enero de 2020. El Ejecutivo está dispuesto a llegar a los tribunales para frenar el PIN parental que contempla implantar el gobierno de Murcia por imposición de Vox. Esta medida contempla que los padres de los alumnos tengan que autorizar de manera previa la asistencia de sus hijos a las actividades celebradas en los colegios, en concreto las que tienen que ver con la identidad de género y LGTBI. No podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Hablamos del interés del menor, de los derechos constitucionales de los menores, ha expuesto la ministra de Educación, Isabel Celaá. Es curioso que una declaración hecha por toda una ministra en estos días, que creo que ya la habéis comentado, es que los menores, o sea, los niños, tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran ellos. Bueno, yo no sé los años. Camilo, ¿tú recuerdas cuánto tiempo hace que murió Pablo Royce? Hace ya por lo menos 10 años. Más, un poquito más, quizá. Más que 10 años. Bueno. Más que 10 años. Yo le hice una entrevista a Pablo Royce, una entrevista larga que ocupó 2 programas del cuarto de atrás. Y una de las cosas que dijo Pablo Royce en aquella entrevista, se puede volver a escuchar. Yo no lo tengo ahora aquí, si no lo ponía. Una de las cosas que dijo fue: me temo que llegará a ser legal la pederastia. Eso fueron palabras de Pablo Royce hace bastantes años. Y él era, pues mira, ya sabéis, era un médico psiquiatra y con mucha experiencia en su profesión y con experiencia social. Entonces, tenemos que volver al principio. Y el principio creo que ya se asomó, pero por un lado me temo, y os teméis, que estamos llegando tarde. Estas cosas son como las buenas comidas.
Sabéis que las buenas comidas, un buen cocido, un buen guiso, no se hace en 5 minutos. Se hace despacito para que tenga el sabor adecuado, para que todo esté sin pasarse, pero bien cocidito, suelte su sustancia. Esto es, cuanto más lenta se echa la comida, mejor está si lo que la compone está bien, ¿no? Todo esto ha ido despacito y, bueno, se podrían ver las grandes datas, pero ha habido una fecha, un año, en el cual empezó a acelerar. Fue en 1973, tampoco hace tanto, son 50 años. Pues en 1973, en los Estados Unidos, se aprobó esa ley del aborto en una disputa judicial que encima era inventada, que pasó a la historia y que ahora mismo ha sido revocada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y de ahí salió una epidemia de leyes del aborto en todo el mundo. Salió de ahí, principalmente. Ya estaba en la mentalidad, pero salió de ahí. Y hubo otra cosa que pasó en ese año. Lo que pasó en ese año, esa otra cosa, fue que los colegios oficiales de psicólogos y psiquiatras decidieron e hicieron saber oficialmente que la homosexualidad no era una disfunción o una alteración, sino que era totalmente natural, que se era homosexual como se podía ser hombre o mujer o un pino ser un pino. Eso era natural. Y de esos polvos vienen estos lodos. Es decir, todo eso fue un movimiento que fueron llevando despacito, despacito, y ahora mismo, en primer lugar, hay que tener bastante cuidado con lo que se dice, porque ya sabéis que una de las cosas que funciona con bastante eficacia, entre comillas la eficacia, es la famosa ley que reprende o castiga los delitos de odio. Y los delitos de odio son si hablas mal en un momento dado y se toma como un insulto acerca de estas cuestiones, especialmente. Ahí está el odio. Lo demás, nada. En este momento en que los animales parece que son más importantes que los niños, pues lo que hablabais antes de, a ver, en casa es donde hay que empezar, pero resulta que ahora los niños tienen que ir al cole con 0 años. Los padres hemos sido atrapados en la maquinaria y no tenemos más remedio que trabajar los dos. ¿Y cómo vas a atender los niños si estás trabajando? No te preocupes, hacemos un colegio para los niños de 0 años, 1 año, 2 años, 3 años. Y como antes dijo Flor, a esas edades, y con 7, y con 8, y con 9, y con 10, y con 12 también, los niños son muy vulnerables. Están todavía en formación de carácter y emocional. Y los asaltan, los conquistan, y no tenemos otra herramienta que el hogar. Y el hogar está, como decía Marta hace un momento, el hogar no es que está desarmado, es que está desarmadísimo. Incluso en los ámbitos de creyentes en general, hablo en general, creyentes cristianos en general, la epidemia de los desastres en los hogares es lo mismo que en los demás sitios. O igual es peor, no lo sé. Y todo esto lo normalizamos, ¿eh? Y todo esto, los hogares creyentes, lo normalizamos, ya empieza a ser normal. Y entonces esto, nosotros lo comentábamos este mediodía en la comida, ¿no? Decíamos, bueno, hablando de nuestra vida creyente, decíamos que, por ejemplo, nosotros cuando éramos niños, ya fue hace años, pero algunos tampoco tantos, nuestros padres, yo me acuerdo que aunque trabajaran los dos, y trabajaban los dos, algunos ya, o luego tenían trabajo de muchas horas, yo me acuerdo que mi madre, si no llegaba mi padre, porque a veces llegaba tarde, que hacía horas, todos los días me mandaba a decir el versículo que iba a dar el domingo, leía con ella alguna historia de la Biblia y nos sentaba a mi hermano y a mí. Después, cuando llegaba mi padre, se reintegraba mi padre a la hora que fuese. Yo ahora veo que nuestros niños el domingo, no sé en las demás escuelas dominicales, pero las que de aquí,
llegan y estudiaron el versículo 5 minutos antes, de modo que no se saben el versículo. Cuidado, no les preguntes 2 veces el versículo, no vaya a ser que los cambies porque el niño no lo sepa o le tengas que decir al niño esto no está bien, porque el niño ni se lo leyó. Los padres no se están sentando con los niños y yo creo que no nos estamos dando cuenta que si no enseñamos al niño en su camino, cuando sea mayor no va a poder tener no va a tener un fondo de armario, como decimos, de dónde tirar, ¿eh? Y esto a veces decimos, está la sociedad. Yo creo que tenemos que saber nosotros no echar la culpa a la sociedad, ¿eh? También saber dónde tenemos que estar, también separar un poquito de nuestro tiempo para estar con nuestros hijos, porque son herencia de Dios, ¿eh? Y yo creo que esto es lo esencial, pienso yo. Flor, tú que estás en el mundo de los niños. Pues es fundamental lo que estaba comentando Ana Marta, que las familias sean conscientes de que tenemos un reto importante frente a estos temas. Y luego en los colegios, claro, yo tengo la suerte de estar dando una asignatura que es enseñanza religiosa evangélica, que te permite estar dentro del colegio y poder también ayudar a que los niños tengan una referencia y una enseñanza diferente, ¿no? Entonces, me parece en este sentido importante que las familias sepan que se puede solicitar esto y que pueden tener una persona dentro de los colegios, y no es que esté haciendo ahora propaganda de la ERE, pero que sí me parece un elemento importante a tener en cuenta para que las familias sepan que pueden tener dentro de los colegios, sobre todo los cristianos, a una persona que es conocida, porque todos los profes de ERE pues somos conocidos, que puede ser una referencia para ayudar en la educación de los niños dentro de los colegios. Porque lo que está claro es que esto ha salido para quedarse y que el tema cada vez será más serio. Y si se quiere llegar a los niños, desde luego, el ámbito que van a usar es el escolar, está claro. Y los niños, como bien decías, dentro de, pues nada, o sea, la educación infantil es voluntaria, pero ya parece que casi estamos obligados todos a mandar a los niños, ya no, antes eran con 3 años, ahora ya a partir de 0, ¿no? Es lo que se quiere, pero ya parece que estamos todos obligados y esa enseñanza de momento todavía es voluntaria. No es obligatorio escolarizar a los niños a los 3 años, no lo es. Es obligatorio a partir de primero de primaria, a partir de 6. Pero parece que ya se ve mal si no lo escolarizas antes. Entonces, bueno, quizás deberíamos pensar en las familias cristianas en no escolarizarlos antes y esos primeros años que son fundamentales, los primeros años hasta los 5 años, donde aprenden básicamente todo lo importante para seguir continuando en su vida, pues que sea pasada con sus familias. Lo tenemos difícil, los padres, las madres, dentro de los hogares, a veces no, casi siempre ahora es necesario que trabajen los dos y está complicado porque el colegio al final termina siendo un sitio donde es de apoyo, en teoría, pongo apoyo entre comillas, a la familia para que los padres puedan trabajar también los dos, porque muchas veces es necesario en las casas. Entonces, claro, es complejo, pero bueno, la responsabilidad, los niños, hay una cosa que se está repitiendo todo el tiempo, pertenecen a los padres. No, los niños pertenecen a Dios, no pertenecen a los padres. Los padres son depositarios de estas personas, ¿vale? Y son los responsables de la educación de sus hijos. Por supuesto no pertenecen al Estado, ni de broma pertenecen al Estado, porque además si quieren ejercer esos derechos tendrían que empezar por mantenerlos ellos, que no lo hacen. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Así que pensemos que delante de Dios la responsabilidad que tenemos cuando tenemos hijos, delante del Señor, ¿qué responsabilidad tenemos?
de educarlos bien y de educarlos en las enseñanzas de Dios. Como bien leías esos versículos que dicen que te ates las enseñanzas en las puertas, que las enseñes y las transmitas a tus hijos. Esto es fundamental, fundamental. Y si somos, me pregunto yo, y si somos tan libres con lo que te estaba escuchando, y si somos todos tan libres, vale, tú decías, los cristianos, pues esto, tienen a los profesores de religión evangélica, que me parece muy bien, y los demás, si son tan libres, ¿por qué no tienen curiosidad que sus niños vean otras cosas? Pues que solo tienen que ver lo que a ellos les da la gana. Si nosotros no lo hacemos y decimos algo, tenemos odio, tenemos mala praxis, si quieres, con ellos. Ahora, con las demás personas me refiero, y yo no me meto con nadie, ¿no? Pero ¿por qué? Yo les animo a que tengan la curiosidad de ver lo que piensa un cristiano. Nosotros ya sabemos lo que piensan ellos, pero yo me escucho lo que piensan ellos, lo que piensan los maometanos, lo que piensan los judíos, y ¿por qué nadie tiene curiosidad por saber lo que piensan los cristianos? De verdad que yo creo que les tiene que hacer mucho daño lo que piensa un cristiano. Si no, yo escucharía lo que piensa, ¿no? Digo yo, es que les molesta mucho el que pensemos también, porque estamos empezando a pensar. De todas formas, en lo que dijo Flor, se asoma algo que es bastante sorprendente. Todos los niños, ahora voy a ir directo al clavo, todos los niños de familias evangélicas van al colegio que sea. Solamente, casi exclusivamente, los niños de etnia gitana son los que se apuntan a las clases de religión. Y sin embargo, los otros, pues por lo visto, navegan en otra categoría, por lo visto. Bueno, no sé, ahí hay algo que no está yendo bien. Pero por otra parte, Camilo, tú conoces perfectamente el tema, porque además has salido muchas veces, atribuyen a los jesuitas, que siempre han sido excelentes enseñadores, atribuyen a ellos que dijeron, dame un niño hasta los 7 años y después haz con él lo que quieras. Sí, es cierto, lo tuvieron siempre muy claro, ¿no? Lo que pasa es que ahora los niños tenemos que dárselos al Estado, no a los jesuitas ni a los... yo veo el futuro, insisto, que veamos los valores cristianos y cómo tiene que ser una familia y que hagamos autocrítica, como hay Marta, se le da muy bien hacer autocrítica y eso está muy bien, pero si hablamos en general y en aspecto global, yo el tema lo veo bastante pesimista, ¿no? Yo escuchaba ayer un asesor de la Casa Blanca, ya se le puede llamar ex asesor por lo que ha dicho a un medio libre ayer, y fue también tuvo un alto cargo en la CIA. Él decía, acaba de firmar una ley el presidente por lo bajini, prácticamente el pueblo americano no se da cuenta de lo que acaba de firmar el presidente, donde dentro de 2 años, a lo sumo, vamos a tener un dólar digital y todos vamos a tener que entrar por el aro, hacer lo que el Estado quiera. Y yo no voy a tener ninguna libertad. Si estoy haciendo algo que al Estado no le gusta, me desconectan. Y en el momento que me desconecten no soy nadie, ¿no? Eso se va a implementar también, ya está aprobado dentro de poco aquí en Europa. Esto va a ser global dentro de poco. Hice yo una apuesta hace muchos años que en 2024 iba a haber una divisa mundial. ¿Te acordarás, Daniel, que a veces hace muchos años que hablé de esto? Pues en el 2024 lo tenemos implantado. ¿Tiene relación con todo esto? El papá también, que no quiera que su hijo vaya a ser educado por el Estado, se le quita la patria potestad, se le quita la custodia y se va, porque, insisto, desde hace muchísimos años el programa de esa gente satánica, no se le puede llamar de otra manera, es acabar con la familia, acabar con el cristianismo. Y siempre saben que con el cristianismo se acaba acabando con la familia. Ya lo decía hace bastantes años un director de cine que se llamaba Aaron Russo, que tuvo una conversación con David Rockefeller, y como David Rockefeller llevaba 3 botellas de vino de 15.000 euros cada una, acabó diciéndole, mira, nosotros lo que queremos es acabar con la familia. Por hemos sacado a las mamás de la custodia de los hijos y todo esto. No, como voy terminando, concluyo. El plan de ellos es acabar con el cristianismo y nosotros nos queda nada más que clamar al Señor y a ver por dónde salimos. Bueno, no hay que olvidarse que Dios no se ha ido tampoco, no se ha ido de vacaciones. Y tiene absoluto
autocontrol sobre todas las cosas. Eso también estoy de acuerdo. Bueno, nuestro tiempo se termina porque yo estoy mirando el cronómetro y estoy asustadito por el tiempo que voy a tener que dedicar para limpiar el programa, que no se pase de hora. Bueno, despedimos a nuestros tertulianos antes de finalizar con la tercera pizca de adobo musical. Gracias a Camilo, gracias a Marta, gracias a Flor. A pesar de las dificultades, has estado en tu puesto. Y bueno, pues vuestras aportaciones son las que corresponden, sin duda ninguna, y espero que los que escuchan tomen nota. Gracias a los tres. Vamos a escuchar, para terminar, a Glenn Gould al piano interpretando el tema número 6, Giga, de la suite francesa en si menor BWV 814 de Juan Sebastián Bach. Escuchemos. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.